Gracias. Bueno, ahora se entiende. No, decía que mejor que aplaudan ahora porque después no sé si va a justificarlo. Bueno, este filósofo alemán escribió una vez: dos almas laten en mi pecho. Evidentemente la intuición es muy buena, los conocimientos de anatomía espantosos. Debió haber sido así la frase. Este escritor escribe así medias sangrientas, por eso tal vez esta es la frase de él. Dice que los monstruos son reales, los fantasmas también existen y viven dentro nuestro y muchas veces nos ganan y salen a la luz. Este es el pensamiento de un jefe indio norteamericano que decía que dentro de su mente habitaban dos perros. Uno de ellos era malo y perverso, mientras que el otro en cambio era bueno y cooperativo. El perro malo peleaba con el bueno todo el tiempo. Entonces alguien le preguntó cuál era el perro que más frecuente ganaba las peleas. Y después de reflexionar unos instantes, el jefe indio respondió: el perro al que alimento más. ¿Esto qué nos está indicando? Que todos de alguna manera intuitivamente, algunos han ganado plata gracias a la intuición, otros han leído las intuiciones de otros, pero también lo han percibido dentro de sí mismos, que realmente tenemos una gran dualidad mental. Y que de repente podemos ser maravillosos y al poco tiempo ser un desastre. Y esta dualidad determina que todos tengamos genéricamente dos formas de, puede ser más formas, pero genéricamente dos formas de pensar, actuar, comunicarnos, tomar decisiones, crear y de imaginar el mundo. Y esto lo hablaba a veces otro filósofo hindú, Krishnamurti. Él decía, bueno, que nosotros teníamos una mente fragmentada. Y la percepción, entonces, de esta dualidad que tenemos en nuestra mente es lo que nos da de alguna manera la percepción de esta fragmentación que tenemos. También esta es una de las razones por lo cual los neurocientíficos consideran que a nivel del mundo interior todavía continuamos viviendo en la edad de piedra. O sea, hemos evolucionado a nivel del mundo exterior, pero en el mundo interior no hemos hecho ningún avance. Y tal vez sea uno de los factores más importantes para para alterar el funcionamiento de nuestro cerebro, y es porque el mundo natural, gracias a las capacidades que tiene nuestra mente, se transformó en el mundo artificial. Y el mundo artificial, la cantidad de estímulos a los cuales estábamos sujetos, un ser humano, eran pocos y en general siempre repetitivos. Mientras que en el mundo artificial se han multiplicado por miles y con un cambio constante. Por ejemplo, los precios de McDonald's no son siempre los mismos. Esto, sin embargo, no significa que en el mundo natural nos hayamos portado bárbaro y que hubiéramos sido grandes seres humanos. En una época existió la teoría del buen salvaje, en el cual se consideraba que las poblaciones aisladas de las grandes civilizaciones se portaban bárbaros. Cuando estudiaban más en profundidad se dan cuenta que tenían los mismos problemas que teníamos nosotros, nada más que como eran más chiquitas se notaban menos, nada más. Entonces el punto más destacado de poseer este conocimiento es el hecho de que deberían alertarlos a todos de que algo puede salir en nuestro mundo interior, pues es muy básico en su funcionamiento y no ha evolucionado en los últimos 150.000 años. O sea, el modelo Homo sapiens sapiens no ha variado en los últimos 150.000 años. Por lo tanto, si fue creado para un mundo natural y ahora tiene que adaptarse a un mundo artificial, va a tener problemas. Bueno, esto es solamente para mostrar la dualidad que tiene nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro tiene una dualidad interior, lo lógico es que esa dualidad también se traslade. No quisieron pagar la entrada. Que esta dualidad también se traslade al mundo exterior. Entonces tengamos dos tipos de mundo, un mundo realmente positivo y un mundo realmente muy negativo y muy feo. Esto lo escribió Hegel, un filósofo alemán, que dice que la historia va siempre por el lado malo. Esto lo escribió un filósofo argentino, Black, algunos lo conocen, otros no, que sin la educación adecuada nuestra mente puede tender a ir hacia el lado malo.
Y cada uno de nosotros entonces tiene un alto grado de responsabilidad en la creación y mantenimiento de estos dos puntos, sea tanto el positivo como el negativo. Y si queremos resolver este problema que afecta a la vida de todos, es necesario conocer nuestro cerebro y cuál es su funcionamiento básico, porque es este cerebro el que crea este mundo. Y si este mundo no nos gusta, tenemos que cambiar este cerebro, y para cambiar un cerebro hay que conocerlo, si no es imposible. Bueno, vamos a ir un poco al pasado de la neurociencia y vamos a presentar a Paul MacLean. Algunos lo conocen, otros no lo conocen. Él escribió este libro en el año más o menos 1950, no es 1050, sino realmente era un gran adelantado. El cerebro trino. Y él lo que decía es que nuestro cerebro estaba formado por la superposición de tres cerebros. El primero en aparecer el reptiliano, el segundo fue el mamífero inferior y el tercero el mamífero superior humano. Más o menos aquí están las ubicaciones de los tres cerebros. Si bien esta teoría ahora está superada, el problema era delimitar anatómicamente bien a los tres cerebros, se peleaban todos los neurocientíficos y bueno, como decidieron que no tenía sentido seguir peleándose, anulemos la teoría. Pero sin embargo es una metáfora muy didáctica y es que es muy fácil que una persona rápidamente entienda que entonces su pasado evolutivo y la fuerza que tiene ese pasado evolutivo en su vida actual. Pero la realidad es que el cerebro funciona formando una gigantesca red y está todo hiperconectado. El problema es que a veces los equipos, los escáneres cerebrales que se utilizan para hacer los estudios del cerebro, primero empiezan tarde a registrar la actividad del cerebro y después registran a veces fracciones del funcionamiento. Entonces toda la cadena que se había producido capaz que es retratada en algún pedacito, pero entonces se pierden partes. Y eso es lo que llevaba a que muchos neurocientíficos se pelearan diciendo, bueno, esta función la sostiene tal estructura o esta función la sostiene la otra, cuando en realidad a lo mejor eran las dos. Por eso utilizamos ahora, en vez de cerebros, usamos más general el término sistema, que es más adecuado, ya que nos permite comprender la gran interrelación que existe entre las diferentes partes que lo componen. Entonces ahora nos quedarían, sacamos cerebro, por ejemplo, reptiliano, y ahora hablamos del sistema instintivo. De esta manera los límites anatómicos no son importantes, sino importante la función que cumple. Hablamos, en vez de cerebro mamífero, del sistema emocional, y en vez de cerebro humano, del sistema reflexivo sentimental o de los lóbulos prefrontales. No voy a hablar más de reflexivo sentimental, acuérdense que tengo 40 minutos, entonces les voy a hablar del sistema de los lóbulos prefrontales, que es más corto. Pero aún podemos hacer una simplificación mayor para entender el funcionamiento del cerebro. Y la podemos hacer porque las redes instintivas y emocionales están muy ligadas a nivel de las conductas que promueven dentro de nuestro cerebro, por lo que se la puede considerar como una unidad funcional y entonces la denominamos sistema instintivo emocional. Es como si pegáramos al cerebro de reptil con el cerebro de mamífero. Y con los lóbulos prefrontales ocurre algo similar. Por más que hay uno izquierdo y uno derecho, en realidad forman un conjunto y funcionan formando también una unidad. Por eso lo llamamos sistema de los lóbulos prefrontales y lo otro, acuérdense que no lo voy a nombrar más. Bueno, así nos quedarían entonces dos sistemas encargados del control de nuestra mente. El sistema que dispara primero, el sistema instintivo emocional, y el sistema que dispara en segundo término, el sistema de los lóbulos prefrontales. Y constantemente se produce una interrelación entre estos dos sistemas. Bueno, y la existencia de estos dos sistemas es lo que sustenta la presencia de las dos dualidades mencionadas con anterioridad, la dualidad en el mundo interior y la dualidad que vamos a encontrar en el mundo exterior. Y en el control de nuestra unidad cuerpo-cerebro-mente, entonces tenemos los dos sistemas y que van a ser los responsables de todas nuestras conductas y comportamientos.
En general se habla de conductas cuando el involucrado es el sistema instintivo emocional y se habla más de comportamientos cuando están involucrados los dos sistemas. ¿Por qué? Porque el sistema instintivo emocional siempre se va a disparar. No hay manera de disparar solo los lóbulos prefrontales. Vamos a ver un poco el sistema instintivo emocional, que se encarga entonces de la cognición rápida, del conocimiento rápido de lo que está pasando. Entonces, este sistema es muy bueno para resolver los problemas en el mundo natural, para los cuales la evolución los preparó. Problemas como este. Pero no se adapta bien a la hora de resolver las dificultades que se presentan en el mundo moderno actual. Por ejemplo, esto me pasó la otra vez que estaba en el campo. ¡Pum! En el vidrio y cae un pájaro. O sea, es un pájaro que no sabe que existe el vidrio transparente y se lo llevan por delante. Pasa la velocidad que van, se muere. Pero puede pasar también que nos distraigamos o por otras cosas que nos presenta el mundo artificial y terminar como el pájaro, más o menos. O un poco peor, qué sé yo, no sé. Depende del seguro que uno tenga. Bueno, el sistema instintivo emocional en realidad también tiene dos ramas. Una rama que está representando el sistema de alarma, que es el que nos cuida, y otro que es el sistema de búsqueda y obtención de la recompensa, que también los cuida, pero también nos mete en grandes líos, especialmente en el mundo actual, donde hay tantos estímulos atractivos que hacen que este sistema esté casi siempre prendido. Digamos que este es el que más problemas nos trae en la actualidad. Y ambos sistemas son los responsables del predominio del human-se y del humanovo, nuestros animales interiores, en nuestras conductas diarias. De aquellos que no hayan venido los congresos anteriores, lamento que no... Pero bueno, esto es así. Cada año vamos dando más cosas. No, vamos a explicar algo. Bueno, el human-se es la unión del humano con el chimpancé. Y está relacionado entonces con el sistema de alarma o de cuidado. Pero también hay que tener alarma, la alarma se prende a veces porque cuando el chimpancé que tenemos adentro se enloquece, se vuelve muy agresivo. Y para que tengan una idea, nosotros tenemos una amígdala cerebral 3 veces más grande que la que tiene un chimpancé. Entonces, ojo cuando nos transformamos en chimpancés. Los que estén al lado, corran. Hagan como el mono que estaba ahí. Eso dice con un mono con una escopeta, bueno, un mono con pistola, pero es más o menos lo mismo. Por ejemplo, bueno, lo que hace esto puede causar, por ejemplo, que a nivel del mundo se produzcan 1,5 millones de asesinatos al año. Este es el humanovo. Como dije el año pasado, busqué un hombre con el mismo peinado que el bonobo. El bonobo es el chimpancé enano. Y el bonobo, en vez de arreglar las cosas a los golpes, los arregla todo con sexo. Cualquier coincidencia entre lo que hacen los dos chimpancés con nosotros es solo una coincidencia. Pero algunos científicos que no creen que es tan coincidencia, consideran que el género pan, que corresponde a ellos, no tiene ninguna diferencia con el género homo, que es el que corresponde a nosotros. O sea que más o menos seríamos un pan más grande. Una baguette. Bueno, para ver cómo funciona este cerebro, que es el responsable de las adicciones que tenemos, más o menos por año gastamos 350.000 millones de dólares en drogas. Después a veces no hay plata para cosas importantes. Bueno, en armas gastamos casi 2 millones de dólares. Que estaría relacionado con el otro mono. Entre los dos monos dilapidamos. Y tanto el sistema instintivo emocional están los dos relacionados con actos inconscientes. O sea, una vez que estos cerebros inician su actividad, hasta que no llegan a los lóbulos prefrontales o a corteza, ni nos enteramos de que han iniciado ya la acción. Cuando ya estamos por matar a alguien, ya estamos por comprarnos el auto que no debiéramos comprarnos porque no nos va a alcanzar para pagarlo bien, este cerebro se disparó y los lóbulos prefrontales todavía están en el limbo.
Bueno, este sistema es el que sostiene la forma de supervivencia hacer, tener y ser. ¿Por qué? Porque cuanto más hago, más tengo, y cuanto más tengo, más soy. Bueno, así es como nos creemos ahora. Entonces, por eso somos tan adictos a comprar cosas de marca. Y las marcas se esmeran mucho en hacernos creer que eso es tan importante tenerlo para ser importante uno en la vida. Bueno, debido al aumento o al aumento del predominio de este sistema a nivel del mundo interior, vamos a encontrar que nuestra salud mental va decayendo notoriamente. Entonces, lo que se está viendo es un aumento progresivo de la ansiedad, de la angustia, de la frustración, el resentimiento, junto a un fuerte incremento del estrés crónico, trastornos emocionales, violencia escolar, familiar, social. Bueno, no lloren. No voy a seguir porque, bueno, me parece que esto es muy lacrimógeno, pero esto es una realidad, y si no hacemos nada, ya se está pensando que el sistema de salud va a colapsar porque va a haber tanta gente con estos problemas que no va a haber manera de atenderlos. Entonces, si quieren poder ser atendidos, primero atiéndanse tratando de mejorar su mundo interior aquí. Si no, después van a quedar fuera del sistema. En cambio, el sistema de los lóbulos prefrontales es de cognición lenta, o sea, se entera tarde y actúa despacio. Sin lugar a dudas, está mejor preparado para solucionar los problemas del mundo moderno, siempre y cuando posea la información adecuada. Un lóbulo prefrontal desinformado, lo mismo que nada. Y el tiempo además suficiente para actuar, porque es un cerebro largoplacista, no cortoplacista como el anterior. Y es el que deberíamos utilizar para evitar o resolver los problemas que origina el otro sistema. Bueno, ya son las cosas, las funciones cognitivas ejecutivas que desarrollan los lóbulos prefrontales. Como ven, son muchas. No necesitamos describirlas a todas porque no es tan importante. Lo que sepan que es un sistema que realmente realiza funciones muy complejas. Y el sistema de los lóbulos prefrontales, a diferencia del otro sistema que era el encargado de la prevalencia entonces de los animales interiores en nuestras conductas, es el que permite el predominio del gran ser humano que todos podemos ser, siempre y cuando entonces hayamos recibido la educación adecuada para lograr tal fin. Por eso es tan importante que la educación esté dirigida a lograr entonces que seamos grandes seres humanos. Y no solamente enseñarnos cosas por aprender o cultura general, que realmente eso no nos hace mejores personas. Ahora somos más creídos. Y el sistema de lóbulos prefrontales es responsable entonces de la conciencia y de la autoconciencia. Conciencia es saber lo que sucede, y autoconciencia es saber quién sabe lo que está sucediendo. Entonces, el problema más grande al que debemos enfrentarnos los seres humanos es que el sistema instintivo emocional tiene el control de nuestra mente la mayor parte del tiempo. Por una serie de razones anatómicas que no voy a explicar ahora. Eso nosotros lo denominamos el problema humano. Y bueno, la única manera de combatir el problema humano es prefrontalizando más nuestros cerebros. Y para comprender mejor la relación entre estos dos cerebros, es importante conocer el gráfico de las 3 salidas que usamos nosotros en la neuropsicoeducación. Este es un gráfico bastante sencillo que permite entender cualquier conducta humana. Cualquier conducta que a ustedes se les ocurra, en alguna parte de estas 3 salidas, que son estas: salida 1, salida 2 falsa y salida 2 verdadera. No dice nada esto porque... Pero bueno, la salida 1 es porque es la primera salida. La salida 2 es porque la segunda salida, pero parece que funcionaría bien, pero no funciona bien la segunda salida. Y la segunda 2 verdadera porque sí, es la segunda salida, pero que funciona bien y que realmente es la que debiéramos utilizar. No dije nada nuevamente, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir salida 1, a explicar un poco más. Bueno, este es el gráfico. Bueno, está la mitad nada más, ¿eh?
Pero bueno, básicamente ven ahí que los estímulos, estaban ya. Bueno, los estímulos entran entonces tanto del mundo interior al sistema instintivo emocional primero. Esto genera el camino ultra corto y corto, o sea, tanto el disparo primero del instintivo y después del emocional, y los dos sistemas que hablamos, el sistema de alarma y el sistema de recompensa, se activan, sea uno o el otro, a veces pueden ser los dos a la vez. El representante del sistema de alarma más importante es la amígdala, el representante más importante del sistema de recompensa es el núcleo accumbens, pero no son las únicas dos estructuras que regulan estas cosas. Y la base de esto es la impulsividad. Cada vez que seguimos la salida 1, seguimos el camino generado por el sistema instintivo emocional, terminamos haciendo cosas impulsivamente. ¿Y qué son? Comportamientos en general inconscientes, como dijimos antes, involuntarios, no elegidos y por lo general rígidos, repetitivos, repetitivos, repetitivos. No hay flexibilidad. Y estas son las conductas más primitivas que puede desarrollar un ser humano. Bueno, hasta acá la salida 1. Para acá la salida 2. Pero bueno. Es un ejemplo de salida 1. Quien de repente se pone a agredir a alguien por cualquier cosa, la estupidez más grande porque entendió mal y sin embargo, bueno, termina golpeando, porque bueno, las palabras golpean tanto a veces o más que un golpe directamente. O termina pasando por McDonald's, siente el olor a la hamburguesa, se entra adentro y se come semejante cosa que nunca se hubiera comido si no hubiera estado por ese lugar. O nos pasamos seduciendo a gente con las cuales nunca nos vamos a acostar, ni tenemos chance de acostarnos, pero igual perdemos el tiempo seduciendo y buscando. O buscamos comprar cosas que realmente nos den poder, nos hagan sentir bien, creyendo que con esto vamos a alcanzar la felicidad. Cuando llega el momento de pagar el seguro, nos damos cuenta que la felicidad se derrumba. O bueno, la mejor forma de ver cómo están desatados estos cerebros primitivos es cuando actuamos grupalmente. Cuando hacemos grupalmente perdemos el control de una manera y aparte como estamos los neuronas en espejo, copiamos conductas y terminamos golpeando a gente que nunca se les hubiera ocurrido golpear. Además que ni sabemos por qué estamos golpeando, no saben ni por qué se están peleando seguro. Bueno, acá tenemos un pensamiento también basado en un sistema instintivo emocional o salida 1, y esta es Saddam Hussein, un personaje que hizo del sistema instintivo emocional lo mejor que encontró en su vida para él, y decía que la ley es cualquier cosa que yo escriba sobre un papel, y en realidad lo cumplía. Igual con no cumplir esas leyes que escribía en el papel. Bueno, vamos a ir la salida 2 falsa. La salida que parece una salida prefrontalizada, pero en realidad es una mentira. Y esta también es muy común, en el cual caigamos todos los seres humanos. Bueno, todo el camino, salida 1. Bueno, pasan 375 milisegundos más y la información llega a los lóbulos prefrontales. Izquierdo y derecho. Y acá hay dos opciones. Por supuesto la segunda opción desapareció porque va a aparecer después. Y es que usamos el lóbulo prefrontal para justificar la salida 1. No para criticarla, no para frenarla, sino para justificarla. Por eso llamamos salida 2 falsa, porque la persona explica por qué está haciendo algo o explica por qué hizo algo, pero en realidad son todas pavadas que está diciendo. Porque en realidad ella no sabe realmente bien por qué hizo esas cosas. Pero el lóbulo prefrontal tiene, o los lóbulos prefrontales, especialmente, bueno, el hemisferio izquierdo más que los lóbulos prefrontales. Bueno, no me quiero apurar. No, está bien, no estoy apurado bien. La salida 2 es posible debido a la existencia del intérprete. Y esta, bueno, lo descubrió Michael Gazzaniga, luego de sus trabajos en pacientes con cerebros divididos. Eran cerebros que le cortaban la comunicación entre hemisferio izquierdo y derecho. Entonces le decían algo o le daban una orden al hemisferio derecho que no podía enterarse el hemisferio izquierdo de la orden que se le había dado,
Entonces la persona hacía algo y después lo que se le hacía, se le preguntaba al hemisferio izquierdo por qué había hecho eso, y el hemisferio izquierdo se mandaba una perorata justificando todo lo que había hecho, y sin embargo no tenía la más mínima idea por qué lo había hecho, porque la información le entraba por el hemisferio derecho y él no tenía ningún contacto con el hemisferio derecho. Entonces él denominó a esta estructura el intérprete. En realidad no se sabe bien dónde está, ni cuántas estructuras lo forman todavía, algún día lo descubrirán, pero que existe, existe. Este es el autor, este es uno de los libros donde pueden encontrar, si quieren comprarlo, y pueden encontrar sobre el tema. ¿Y el intérprete qué es entonces? Bueno, es básicamente un opinólogo, como muchos periodistas que ustedes escuchan constantemente, o expertos que en realidad dicen cualquier cosa, que puede hablar de cualquier tema sin saber mucho del mismo. Es como un alumno que va a dar un examen que sabe dos cosas y realmente las dice con seguridad y capaz que aprueba. Yo he hecho el experimento para divertirme realmente de hablar muy rápido y repetir 25 veces las mismas 4 o 5 frases. Me pusieron un 10. ¿Por qué? Porque el cerebro en realidad cuando uno habla muy rápido no capta bien lo que se le está diciendo, se mareaba tanto el profesor que no lo recomiendo usar realmente. Fue un experimento que hice cuando todavía no sabía mucho de neurociencia, pero me interesaban las conductas humanas. Bueno, su función primordial también es hacernos pensar que todo lo que hacemos tiene coherencia con la persona que creemos que somos. Entonces es un fabuloso autoengañador. Los primeros engañados por el intérprete somos nosotros. Gracias a que creemos en el engaño, podemos engañar después a los demás. El intérprete intenta responder a todos los por qué y los cómo, aún a costa de inventar razones y falsas memorias si es necesario. Y su principal herramienta para hacer su trabajo es la racionalización. Y gracias a esta habilidad nos hace creer que somos libres. Porque nos hace creer que lo que determinó un estímulo al activar el sistema instintivo emocional en realidad fue elegido por nosotros. Y no fue elegido por nosotros. Lo que hacemos solamente es haber justificado eso que no elegimos nosotros. Y las justificaciones del intérprete permiten que algo que inicialmente parece imposible, luego de estas racionalizaciones, parezca posible. Y esto lo van a escuchar muy fácilmente los que les gusta el fútbol antes o después de los partidos. ¿Y cómo hacen los jugadores o directores técnicos para justificar por qué perdieron 14-0? O por qué empataron, o por qué no ganaron. Pero bueno, estas son algunas. En realidad lo que permite es abrir el paraguas, cerrarlo una vez que la cosa sucedió. También permite justificar cualquier conducta, aun conductas que sean peligrosas como estas. En realidad para ser alegres no necesitamos alcoholizarnos. Podemos, si los paramos a estas personas y les explicamos por qué está llevando el hijo, cómo lo está llevando y por qué no usan casco, seguro que nos van a dar una explicación. Nadie se va a quedar jamás con la boca cerrada. Si lo trajéramos a Hitler y le explicáramos por qué hizo semejante quilombo, que costó la vida a 45 millones de seres humanos, también nos va a dar una explicación. También la tenía Videla, ¿se acuerdan que Videla se murió convencido creyendo que había hecho todo bien? No se había equivocado en nada. Podemos justificar un asesinato de este tipo, podemos justificar torturar a otros seres humanos, podemos justificar tirar 2 bombas atómicas para terminar una guerra cuando con una sola alcanzaba. Podemos justificar seguir recalentando el planeta a pesar de que, bueno, sabemos el riesgo que significa para todos, no solamente las generaciones actuales, sino para las que vienen después. No nos quejemos de Macri, no recalentemos el planeta, porque bueno, si la ciudad se inunda es porque ninguna ciudad del mundo puede tolerar lluvias torrenciales. Ninguna ciudad del mundo. Ustedes ven también ciudades de Europa, Estados Unidos que se inundan. Y no es que le falta plata, sino que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de absorción del agua las ciudades. Está todo asfaltado. Antes, cuando era en cambio el empedrado, sí se podía absorber el agua. Nos seguimos reproduciendo como si fuera una joda esto. Y esto es un disparate porque el planeta, como ven, no crece
Y nosotros seguimos creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, al momento de venir la crisis, ¿con qué vamos a comer? ¿No va a haber trabajo para todos? Jamás, imposible. Entonces, ¿para qué tanta gente que después va a sufrir? Nos tendríamos que haber quedado en 4.000. Algún día tendríamos que tener un plan prefrontalizado mundial para más o menos mantener la población en cierto número que no dañe el planeta o que el planeta pueda sostenerlo. Contaminamos todo, agua, tierra, aire, y nos creemos que no pasa nada. Sin embargo, bueno, soy oncólogo. El cáncer, la causa es esta. Cuanto más contaminación, más cáncer aparece. Por eso van a escuchar noticias cada tanto, algún pueblo, algún lugar donde le tiraron cualquier porquería y se llenó entonces de sustancias tóxicas y que aparece aumento del cáncer en forma notoria. Entonces estas dos salidas que están basadas en el bloqueo o secuestro de los lóbulos prefrontales son las que más deberíamos conocer, porque ellas son el mayor impedimento en el camino a convertirnos en grandes seres humanos o por lo menos en seres humanos. Entonces tenemos el cerebro con el predominio de distintivo emocional de salida 1, con el predominio de distintivo emocional con el acompasamiento, acá está equivocado, con el acompasamiento entonces del lóbulo prefrontal, pero mal hecho, la salida 2 falsa, y cuando se produce el bloqueo llamamos zombificación de los lóbulos prefrontales, y al secuestro síndrome de Estocolmo. Ahora vamos a ver por qué. La zombificación, porque cuando hay salida 1, el lóbulo prefrontal es un zombie que ve hacer las cosas y no hace nada para reaccionar, para cambiar nada. ¿Por qué? Porque no puede, está zombificado. Y la salida 2 es un secuestro de los lóbulos prefrontales por el sistema instintivo emocional. Pero es un secuestro acompañado del síndrome de Estocolmo. No sé si se acuerdan de Patricia Hertz, algunos tal vez sí, los más jóvenes no tienen idea de quién es, secuestraron. Y terminó enamorándose de uno de los secuestradores y formando después parte del ejército revolucionario. Pero bueno, como fue capturada, pero como tenía mucha plata, y bueno, se determinó que en realidad había sufrido el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Cuando el secuestrado termina al final, de alguna manera, involucrado con el secuestrador. Hay casos de secuestrados que le han pagado el abogado y la fianza al secuestrador. Bueno, vean lo raro que son las salidas 1 y las salidas 2 falsas, cómo nos pueden llevar a tener conductas de lo más extrañas. Y por supuesto, si le preguntamos a los secuestrados, entonces, ¿por qué hacen eso? Van a tener una hermosa explicación. Bueno, ¿cuál es el factor más importante que determina que las salidas 1 y 2 falsas predominen en nuestras conductas? El estrés. Como hablaron hace un ratito, el estrés o muy fuerte o crónico. Los dos producen un desgaste muy grande de nuestro cerebro. Y esta, que es una respuesta natural de nuestro organismo ante una situación amenazante o desafiante o novedosa, se ha transformado entonces en algo que está destruyendo nuestra salud mental. Esta es la curva de Yerkes-Dodson, tiene más o menos 100 años esto, pero bueno, cualquier persona sin estrés entra en el aburrimiento. A medida que aumenta el estrés, aumenta la productividad hasta llegar a un punto máximo. Eso se llama eustrés o estrés bueno. Pero a partir del punto máximo, si se sigue exigiendo, empieza la caída y el colapso, hasta el colapso final. Ese es el límite. Esto es lo que hay que evitar. Por ejemplo, un deportista de élite siempre se va a manejar acá. Jamás va a pasar acá. Porque sabe que si pasa acá, caen sus habilidades y por lo tanto va a fracasar y va a perder el partido o lo que sea. Y acá lo vemos relacionado con las salidas. Cuando hay mucho estrés, todo es salida 1. Cuando el estrés es fuerte, pero no tan fuerte, ahí sale la salida 2 falsa. Y solo cuando la persona está en una situación de un estrés que puede manejar, pueden aflorar las salidas 2 verdaderas. Por eso, nunca nos metamos en situaciones de estrés que no podamos controlar. Bueno, y llegamos a la salida 2 verdadera. Bueno, no voy a empezar por acá. Bueno, esta ya la vimos.
Y acá, en vez de racionalizar al servicio de la salida 1, el cerebro, nuestros lóbulos prefrontales, empiezan a reflexionar para evaluar la salida 1. Entonces, esto que me aconseja el sistema instintivo emocional, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es bueno a corto plazo, pero puede ser malo a largo plazo? Bueno, ahí empieza entonces la reflexión. Y después la autorregulación. Bueno, esta es la salida que debería predominar en todos los seres humanos. Todas estas cosas son salidas dos verdaderas. Este es el telescopio Planck. ¿Para qué sirve este telescopio Planck? Bueno, está en el espacio, capaz que lo ven dando vueltas por su cabeza alguna vez. Esto permitió sacar la foto más vieja de la infancia del universo, cuando solamente tenía 380.000 años, era un bebé. Ustedes están ahí, porque los átomos que forman su cuerpo estaban ahí. O sea que esa es una foto también de su antigua... En realidad, cuando uno empezara por el árbol genealógico, tendría que empezar con esta foto. Este es el acelerador de partículas CERN, que fue hace poquitito activado, hace un par de años. Y lo que buscaba era la partícula de Dios, o sea, la partícula de Higgs, que es lo que explica la masa de todas las otras partículas existentes. Bueno, ahora se encontró y bueno, este hombre va a recibir el premio Nobel. Tuvo una paciencia de 30 y pico de años. Un microscopio electrónico que nos permitió ver lo invisible. Y también nos permitió esto, escribir la palabra IBM con átomos de oro. O nos permitió hacer la primera película con átomos. Esta es una película que si quieren en internet está ahí, pasa que duraba 3 minutos sin varita ni loco, de verdad. Se llama El niño y el átomo. La película esta. De los escáneres cerebrales que nos permitieron entonces tener todos los conocimientos que tenemos actualmente sobre el funcionamiento del cerebro. El ser muy buenas personas, ayudar a otros, realmente interesarnos realmente en el otro, en las otras especies, en todo el planeta, cuidar a todo el planeta. Esta sería una frase salida dos verdadera. O sea, ¿por qué? Porque es una frase humanizante y que aparte que tiene una visión a largo plazo. Entonces dice que los cambios más sensacionales del siglo XXI irán impulsados no por los avances de la ciencia y la tecnología, sino por la expansión del concepto de lo que significa ser humano. Entonces la salida dos verdaderas es la que nos permite escapar de la opresión del sistema instintivo emocional que ha ejercido sobre nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esta es la época, por poder conocer todo esto, que realmente tenemos la chance de escapar de esta opresión. Y sacar a la luz entonces el gran ser humano que todos potencialmente llevamos dentro. Y entonces la prefrontalización, que es lo que produce este cambio, debe ser hecha de tal manera que permita el predominio de las salidas dos verdaderas en todos los asuntos importantes de la vida. No importa que en alguna cosa no importante, que yo me compro una Renault o me compro un Subus, usen la salida 1. Ahí no hay... Pero en las cosas realmente que van a incidir en su futuro, es importante que usen la salida 2 verdadera. Y tienen el papel, bueno, eso sería una salida 2 verdadera, tienen el papel en el cesto y no en el suelo. Eso está muy bien. Bueno, la prefrontalización nos permite usar el pensamiento reflexivo y autorregulador antes de actuar, lo cual nos otorga un aumento progresivo de la inteligencia interpersonal, que a su vez es la base sobre la cual florecerá la inteligencia interpersonal. Sin inteligencia interpersonal difícilmente podamos tener una buena inteligencia interpersonal, salvo que seamos psicópatas. Evitemos ese camino. Y los lóbulos prefrontales, por ser la única parte de nuestro cerebro que puede frenar nuestros instintos y emociones cuando nos presionan para que cometamos conductas inadecuadas, deben ser entonces considerados nuestro verdadero órgano civilizador. Y la falta de prefrontalización es la causa de las inequidades que existen y existieron en el mundo civilizado a lo largo de toda la historia. En realidad, todas las causas o todas las cosas que no nos gustan tienen una sola causa, nuestro cerebro. Si queremos cambiar, podemos hacer dos cosas: combatir la droga y gastar millones de dólares para fracasar constantemente todos los años, como hace la DEA,
o realmente cambiar el cerebro de las personas para que algún día digan: no necesito drogas para ser feliz ni para realmente disfrutar la vida. Bueno, el potencial que tengan nuestros lóbulos prefrontales dependerá de la calidad de elecciones conductuales que podamos hacer a lo largo de la vida. Podemos elegir entonces actuar o no actuar, decir o callar, ceder o imponer, avanzar o retroceder, ignorar o aprender, valorar o ser indiferente, crear o destruir. Solamente cuando estamos en este nivel podemos tomar este tipo de decisiones tan importantes. En síntesis, en el lugar donde asienta nuestro libre albedrío potencial. Sin lóbulos prefrontales realmente con salidas verdaderas, olvídense del libre albedrío. Y cuanto más tiempo de educación y entrenamiento tenga el sistema lóbulo prefrontal, por eso cuanto acá ya está mostrado que ya están empezando en niños cada vez más pequeños, mejor va a ser. Mejor reconoceremos entonces los comportamientos impulsivos y emocionales inadecuados, y así podemos frenarlos a tiempo y cambiarlos por otros que sean más aceptables. La vida entonces es un proceso de autoconstrucción personal permanente y todo ser humano tiene que tener la oportunidad de poderlo transitar. En resumen, la educación debe buscar como resultado final el crear buenas personas que sean idóneas en las tareas que han aprendido, pero que además posean sentido común y se manejen impulsadas por los valores universales. No alcanza a crear grandes técnicos, grandes médicos, grandes ingenieros si no son buenas personas, porque van a ir en contra de la sociedad, no a favor de la misma. Esta visión de la vida es lo que permite sustentar la fórmula ser, hacer, tener, que es que es la de la trascendencia. Y lo que buscamos entonces es un cambio de paradigma del viejo mundo regido por el sistema instintivo emocional al nuevo mundo regido por el sistema de los lóbulos prefrontales. Esto lo denominamos la revolución mental, que el año pasado creo la presentamos al principio del Congreso. Entonces, bueno, si hacemos este camino podemos pasar de ser un pequeño ser humano a un gran ser humano. Y como un gran ser humano, ya lo presentaron en la Lao-Tse, bueno, si uno es una buena persona, una buena familia, una buena nación, un buen mundo. Bueno, esto es lo mismo. Nuestro pequeño mundo va a mejorar la calidad de nuestro pequeño mundo, y si mejora la calidad de nuestro pequeño mundo, va a mejorar la calidad del gran mundo al que todos pertenecemos. Y entonces tal vez la frase sería así, también el nombre invertido, ¿no? Como ven, la historia va siempre por el lado bueno, o con la educación adecuada nuestra mente tiende a ir hacia el lado bueno. Ahora más o menos saben quién es él. Bueno, muchas gracias a todos.